Ok, el examen era el siguiente. Copia en tu libreta los problemas, lee atentamente y responde. Escribe los procedimientos utilizados. Ok, y teníamos tres incisos por resolver. El uno y el 2 son problemas en donde el uno dice, al final de una reunión quedaron 5,5 botellas de refresco. Consideren que una botella contiene 2,5 litros. ¿Cuántos litros de refresco entonces quedaron? Había muchísimas maneras de obtener el resultado. Lo importante aquí era identificar si quedaron 5,5 botellas, en donde el problema me dice que cada una tiene esta cantidad de refresco. Entonces, lo que tengo que hacer para saber la cantidad total de refresco en litros que queda es una multiplicación de la cantidad de botellas que tengo por la cantidad de litros que tiene cada una. Es como, por ejemplo, cuando en cantidades enteras les dicen, si una manzana cuesta 6 pesos, entonces, ¿cuánto me van a costar 12 manzanas? Hay que hacer una multiplicación. Si yo quiero saber el total, sabiendo cuánto cuesta o cuánto tiene cada unidad, pues entonces hago una multiplicación. Entonces, esta cantidad de 5,5 botellas la podían ver como decimal. Varios hicieron eso y estuvo muy bien, porque recuerden que durante el mes de octubre nosotros estudiamos que una fracción se puede ver como un número decimal, ¿de acuerdo? Entonces, 5,5 botellas se podía representar como 5,5. Hay 5,5 botellas de refresco, donde cada una tiene 2,5 litros, o sea, 2,5. Y hacían la multiplicación directamente con la cantidad de botellas con la cantidad de contenido. Esto iba a ser 5,5 por 2,5. Si hacían ustedes la multiplicación de fracciones, ojo, cuando ustedes multiplican fracciones mixtas, como lo son 5 medios, perdón, 5,1 y 2,1, tienen que pasarlas primero a impropias. Es decir, convertir en una sola fracción ambas fracciones mixtas. ¿Y esto cómo se hace? 5,1. Para convertir todo esto a una sola fracción, el entero se multiplica por el denominador y al resultado se le suma el numerador. Esto quedaba 11 medios. Y 2,1 teníamos que realizar el mismo procedimiento. El entero lo multiplico por el denominador y le sumo el numerador. Quedaba 5 medios. Y ahora sí, estas dos fracciones las multiplico. Entonces, aquí me quedaba 55 cuartos, que también era correcto. Cuando ustedes multiplicaban en decimal, 5,5 por 2,5 les quedaba 13,75. Sí, 13,75 litros y aquí en fracción son 55 cuartos de litro. Cualquiera de las dos opciones era correcta. Ese es el primer problema. Era una multiplicación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. No me confundí en el momento de multiplicar un medio por un medio. Ujú. Entonces, Ernesto, lo que pasó contigo fue que no convertiste las fracciones mixtas a una sola. Entonces, el También momento se de puede, multiplicar, lo que da 55 cuatros, también se puede hacer como una fracción mixta. ujú, Si lo divides, sería 13 enteros y 7 quintos. cuartos, 7 cuartos. Son Perdón, 3 7 cuartos. enteros y, perdón, son 3 cuartos. 3 cuartos. Así es como menciona Sofi. Dado que el numerador es mayor, pues puedo convertir esta fracción impropia a una mixta. Y queda esta cantidad que es equivalente a esta decimal.
Entonces, ojo, antes de operar con las fracciones mixtas hay que pasarlas a impropias, lo que hicimos justamente aquí, ¿ok? Porque si las operamos estando como están, nos va a salir incorrecta la respuesta. Siempre hay que pasarlas primero a impropias y después hacer las operaciones con ellas. Ok. ¿Algo más, chicos? Nada. Ok, seguimos entonces. El número 2 dice, un tráiler transporta 5,5 toneladas de guayabas en cajas de 1/100 o 1/100 de tonelada cada una. Entonces, ¿cuántas cajas lleva el tráiler? Durante el examen, Ernesto me preguntó, ¿esta fracción qué es? ¿Es cajas? ¿Es la cantidad de guayabas? Y lo importante aquí era identificar que esta fracción era el peso, o sea, las toneladas de cada caja, lo que pesa cada caja. Si en total todas esas cajas pesan 5,5 toneladas, entonces, ¿cuántas cajas se llevaron? Aquí era realizar una división de la cantidad de toneladas entre lo que pesa cada caja. Por ejemplo, si yo les dijera, un tráiler está transportando 15 toneladas de guayabas en cajas que tienen 3 toneladas cada una. Entonces, ¿cuántas cajas se está llevando? ¿550? ¿Cómo lo obtuviste, Ernesto? Multiplicando 5 por una, pues como se multiplica 5 veces, pues da 500 abajo. Y como es un medio, es la mitad de 100 y es 50 y que son 50, 550. Ok, exactamente. Entonces, chicos, aquí algo bien importante es lo siguiente. Igual de la misma manera en como hicimos el 1, podíamos hacer el 2, en el sentido de que podíamos convertir las fracciones a números decimales para que se sintieran a lo mejor un poco más cómodos. 5,1 es lo mismo que 5.5 y 1/100. Esta es una fracción decimal en donde el punto del numerador, el punto decimal que tiene al final, se va corriendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces nos iba a quedar 0.001 de tonelada. Entonces aquí podía realizar la división de estos decimales o bien con una multiplicación de fracciones. ¿Por qué? Porque una fracción puede verse como una división. Por ejemplo, si yo les digo la mitad de 5, pues ustedes pueden hacer esto, 5 entre 2. Y ya saben que es 2.5. Pero a su vez, si yo les pido la mitad de 5, pueden hacer 5 por 1/2, ¿no? Si multiplican aquí el 5 entero por 1/2, que es una fracción, también les va a dar 2.5. ¿Por qué? Porque la fracción se puede ver como una división expresada, una división que todavía no se ha hecho. Entonces, ahí también había otra posibilidad de resolución, ya sea multiplicando fracciones o dividiendo los resultados. Entonces, chicos, aquí esta fracción 5,1, pues primero teníamos que pasarla a mixta, perdón, a impropia, si queríamos trabajar con fracciones, y era lo mismo que 11/2. Entonces, 11/2 lo dividían entre 0.001 o bien entre 1/100. Entonces, al momento de hacer la división, esto se convierte en una multiplicación, como lo estudiamos en las sesiones pasadas. Aquí voy a borrar.
Cuando yo divido fracciones, lo puedo ver como una multiplicación si a la otra le invierto. 100 sobre 1. Ahí está. Entonces, el resultado nos daba 550, como mencionó Ernesto. Entonces, el transporte, exactamente, el recíproco. Entonces, el transporte estaba llevando 550 cajas, en donde cada una pesaba 0.001 de tonelada o bien 1 sobre 100 de tonelada. Entonces lo que nos descontó fue el procedimiento que hicimos, ¿no? Exactamente. Hubo personas a las que les puse a lo mejor un medio. Entonces, un medio quiere decir que el procedimiento pudo estar bien, o sea, la operación que me indicaron estuvo bien, pero al momento ustedes de realizar la multiplicación, la suma y demás, cometieron algún error y al final no llegaron a la respuesta correcta. Entonces ahí les puse un medio porque la idea está bien, pero el procedimiento, las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que ustedes realizaron pudieron tener algún error numérico nada más. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado. Cuando hacemos las operaciones, siempre revisen, chicos, siempre. Si ven que en el examen les sobró tiempo, ok, vamos a darle una segunda vuelta. Entonces ya estando más tranquilos porque ya terminaron el examen, revisan si no me equivoqué a lo mejor en una multiplicación, si sumé bien, si a lo mejor el procedimiento que hice está mal o qué está pasando, ¿no? Entonces, aprovechen el tiempo si lo tienen. Eso nos podría evitar algunos errores. Ok, chicos, entonces, esa era la respuesta del número 2, 550 cajas. Para la número 3, teníamos dos operaciones, inciso A e inciso B. En el inciso A, teníamos que realizar una multiplicación de fracciones. Ojo, cuando nosotros multiplicamos fracciones, hacemos los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces esto quedaba 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8. Esa era la respuesta. Ojo, en la multiplicación no tenemos que invertir nada porque ya es una multiplicación. Entonces lo hacemos directo. Los de arriba con el resultado de arriba y los de abajo multiplicados entre sí para que me dé el resultado de abajo. En la siguiente operación, la situación cambia, porque aquí ya no tengo una multiplicación, sino que es una división. Y entonces, ahora sí, como es una división, esta fracción la tengo que invertir para volver a la operación una multiplicación. Entonces, queda de la siguiente manera. 3/4 no se mueve. La fracción que voy a invertir es 2 enteros. Va a quedar 1 medio. Y ahora, como ya invertí esa fracción, le hice su recíproco, la división pasa a ser multiplicación. Y entonces resuelvo como en el inciso A, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Arriba me queda 3 y abajo 8. Las respuestas eran las mismas. Arriba nos quedaba 3/8 y abajo también. Maestra, fíjese, me confundí. Pensaba que aquí hacía recíproco, pero lo tres no ya lo corregí, pero lo de abajo sí me dio lo mismo. Exactamente. Algunas personas en su mente tenían el tema que vimos en clase. División, entonces invierto fracción y lo hicieron. Cuando ya es una multiplicación no es necesario invertir. Entonces, ojo ahí, presten atención. Ok, Alex, Eduardo. Yo solo multipliqué cruzado y me dio lo mismo. Ok, sí. Algunas personas en lugar de invertir la siguiente fracción en la división, hacen el cruzado. 3 por 1 y lo ponen arriba y 4 por 2 y lo ponen abajo.
Sí, también da lo mismo, chicos. Es correcto. Son dos formas de resolver una división de fracciones. O cruzado o con el recíproco. Y da lo mismo. Muy bien. Ok, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Dudas? Ok, nada. Ya vieron a lo mejor los errores que pudieron haber cometido. El examen, pues una vez que ya lo pasamos, a veces lo vemos fácil porque ya pasamos el momento. Por eso cuando ustedes van a presentar un examen, sea de la materia que sea, no lo vean como algo que está amenazando o algo que me va a medir qué tanto ya sé. No. O sea, el examen, les decía hace un momento, es como una tarea que nada más nos va a permitir ver qué tanto ya avanzamos en nuestro aprendizaje y qué es lo que nos hace falta mejorar. Entonces, no es algo a lo que le tengan que tener miedo, no es algo a lo que a lo mejor no es algo frente a lo cual tengan que sentirse nerviosos o ansiosos, nada de eso. Porque ese tipo de emociones pues afectan al desempeño estando en el examen. A veces se sienten tan nerviosos que no leen bien o a lo mejor operan mal o no ven bien una operación o entre ustedes mismos ha pasado que colocan un número y en el siguiente renglón ese número ustedes lo vieron como otro y abajo lo hicieron mal. Por ejemplo, hay personas, y sí me ha pasado, ustedes hacen sus operaciones bien, ¿no? Por ejemplo, 3 por 1. 3, ok. Ya hicieron una primera operación. Multiplicar al 3 por el 1. Resulta que en la línea de abajo a esta multiplicación le tienen que sumar algo. Y entonces, como escribieron tan rápido la primera vez, este 1 ahora lo ven como 7. Y entonces aquí me escriben esto, cuando en realidad este número era el 1 y no el 7. Entonces, entre ustedes mismos pueden confundirse con los números que van escribiendo por la presión que pudiesen tener encima. Entonces, chicos, la siguiente vez, lean bien, analicen bien la situación. Si les sobra tiempo, denle una segunda vuelta a su examen porque hay detallitos que pudiesen corregir y que al momento de yo calificar, pues no les tendría que quitar algunos puntos por allá. Entonces, este fue el primer examen del curso. Vamos a tener otro a finales de noviembre, antes de entrar a las vacaciones de Navidad, para que pues también lo tengan en cuenta. Ok, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En el Classroom ya se abrió el apartado para realizar la portada del mes de noviembre. Pasamos ahora al segundo bloque, al segundo mes, en donde vamos a ver otros contenidos. Vamos a ver proporciones directas e inversas. Recuerden ustedes que en primero de secundaria vieron el tema, vimos lo que era una constante, cuando una situación es proporcional a otra, y también vamos a estar recordando los números con signo. Sumas de números con signo, restas de números con signo, multiplicaciones y divisiones también, para que vayan tomando en cuenta qué es lo que se va a trabajar el siguiente mes. Ahora, la portada la deben entregar hoy antes de las 4 de la tarde. Deben realizarla en la libreta. Puede ser de la temática que ustedes prefieran, ya sea del mes. Este mes, pues, comparte como que un poquito de lo que fue Día de Muertos por primero y segundo, pero a veces eso lo contemplan en octubre. Entonces, para noviembre a lo mejor pueden realizar una portada navideña porque luego de noviembre, chicos, ya no hay otro apartado. A pesar de que entremos en diciembre, en el Classroom no va a aparecer diciembre 2021. No. Todo lo que sigue de ahora en adelante se va a considerar como noviembre.
Entonces Es lo que no pueden entiendo, hacer, maestra, porque cada vez cuando fuimos, o que estamos en noviembre, todo va a estar empezando como Navidad. Yo, qué raro, si Navidad celebramos en diciembre, ¿qué pasó? No entiendo, exactamente. no entiendo por qué ya no vamos a celebrar en diciembre, pero sí ese es el más que aquí se celebra Navidad, porque aquí se celebra el Día de Muertos, aunque ya pasó. Entonces, eso es lo que celebramos. Exactamente. Entonces, pues ya diciembre, como no vamos a estar trabajando durante todo el mes de diciembre, pero sí en noviembre, lo agarramos a lo mejor como una excusa para ya empezar a sentirnos navideños desde noviembre, ¿no? Entonces, pueden hacer su portada con la temática de Navidad, si ustedes lo consideran, o a gusto de cada quien. Ahora sí que hay libertad. Lo que ustedes consideren realizar en la portada estaría muy bien, chicos. Solo por favor coloquen nombre de la materia, el mes correspondiente, que es noviembre 2021, y su curso escolar con el nombre completo de ustedes y nombre, bueno, sí, ya lo dije, nombre de la materia. Entonces, esos son los elementos básicos que debe de tener. Repito, nombre de la materia, mes, el nombre de ustedes. Mes con el año. Hoy deben entregarlo antes de las 4 de la tarde. ¿Dudas con esa tarea? Ok. Y quedaba una tarea pendiente, la de la página 28 que varios estuvieron preguntando y que tenemos desde la semana pasada. Ok, chicos, les comparto cuál es esa tarea. La página 28 del libro. La página 28 del libro dice, lección 7, dibujos a escala. Y se trata de que ustedes miren una aplicación que pudiese tener las operaciones con fracciones. Sabemos que cuando nosotros medimos en la vida cotidiana, o incluso cuando pesamos algo, cuando consideramos la medida de lo que sea que estuviésemos midiendo, no siempre nos vamos a enfrentar con cantidades enteras. Entonces es importante saber que las cantidades que son decimales pueden expresarse con fracciones. Y esas fracciones, al ser números, pues también pueden operarse. Pueden multiplicarse, dividirse, sumarse, restarse, etc. Entonces, día con día nos enfrentamos ante esto. Y es importante que ustedes sepan cómo operar con las fracciones, porque a lo mejor no es algo que necesariamente veamos que estamos utilizando en cualquier situación, pero es algo que está ahí. Cuando ustedes no tienen ese dominio de el poder operar o el poder manipular fracciones, pueden fácilmente cometer errores en cualquier situación y es lo que se busca evitar. Por lo tanto, aquí, cuando nosotros hacemos una ampliación o una reducción de un dibujo, las personas que aquí dibujan saben, por ejemplo, que cuando hacen un dibujo de una imagen que está en internet, no lo imprimen en grande, a lo mejor hasta en su propio celular lo tienen y lo quieren pasar a su libreta o lo quieren pasar a un blog de dibujo grande. Entonces lo que ahí hacen es una ampliación, lo que quiere decir que la medida del dibujo original la están haciendo más grande, como con una multiplicación. Lo mismo pasa cuando nosotros un dibujo grande lo llevamos a una escala mucho más pequeña. En lugar de multiplicar por un número grande la medida de la imagen, hacemos lo contrario. O la dividimos o multiplicamos por una fracción. Entonces, ese es el contexto de la página 28. Ampliar o reducir las medidas de un dibujo. Con esta página, chicos, esta página se va a quedar para tarea de casa, igual el día de hoy pueden realizarla y la vamos a revisar para la siguiente clase. La vamos a revisar aquí y además vamos a empezar el tema del mes de noviembre. Entonces, esto, chicos, los que no me han entregado, me lo entregan también el día de hoy. En el Classroom está habilitado el espacio, dice página 28. Para las personas que ya me entregaron, porque he visto que ya hay varias que ya me lo entregaron, no es necesario volver a entregar. Nada más esperen la retro por ahí.
y la revisión en la siguiente clase. ¿Ok, ¿Este se chicos? manda hoy? Sí. Entonces, los que no me han enviado esta página, me la tienen que enviar hoy, junto con la portada. Entonces, tienen 2 entregas pendientes, esta página y la portada. Los que ya Es me la que- entregaron, Es la que nos subió antes del examen. exactamente, es la que se ha estado posponiendo desde octubre. Parece que sí Entonces, no la tengo hecha porque no entiendo qué hay que hacer. ok, entonces aquí, chicos, les dicen, observa los dibujos que están hechos a escala porque las medidas de sus dimensiones tienen distintos tamaños. ¿Qué efecto se realizó para pasar del dibujo 1 al 2? Dibujo 1 al dibujo 2. ¿Una reducción o una ampliación? Como vemos que es más grande, pues entonces es una ampliación. Y pasamos al apartado que dice analiza, resuelve. Dice, en sus cuadernos, copien a escala el dibujo 3 de tal manera que las dimensiones del 4 correspondan a la ampliación del factor escala por 1/2. Es decir, las medidas de los lados del nuevo dibujo deben medir la mitad de los del dibujo 3. El dibujo 3 es este cochecito que está aquí, es como una camioneta, ¿no? Entonces, tienen que hacer este dibujo más pequeño en la libreta. ¿Cómo? Deben medir los lados de las figuras que conforman al dibujo. Aquí vemos un cuadrado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de base y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un rectángulo. 9 de base y 7 de altura. Cuando ustedes lo pasen a su libreta o en el dibujo que ustedes vayan a hacer, cada lado debe medir la mitad de lo que acabo de contar. Si la base medía 9, en su dibujo, para este cuadrado, tiene que medir 4.5. Y si la altura del dibujo original es 7, en su dibujo debe medir la mitad, o sea, 3.5. Y así lo hacen con todas las figuras. Esas serían las medidas para el cuadrado. Hay que ver cuántos cuadritos tiene de largo y de base este otro rectángulo, el de arriba también, este triángulo y también este último rectangulito que está aquí. Para cada una de las medidas reducirlas a la mitad y que ahora el dibujo no salga grande sino que más chiquito. Eso es lo que hay que hacer en ese primer momento. Luego responder aquí la pregunta. Después, en la tabla B dice, completen la tabla con las medidas de los lados de cada dibujo. Entonces, observen que cada lado de las figuras del tráiler o del camioncito están marcadas con letras. ¿Ok? Entonces, lado B, lado D, lado C, E, F, así. Están marcados todos los lados de la figura original. Ok, el dibujo número 3, el que ustedes realizaron, la medida en centímetros. Van a colocar las medidas de cada uno de los lados originales. Esta es la primera fila. El dibujo 3 es el original. Entonces aquí nada más van llenando con los cuadritos que correspondan a cada uno de los lados. El dibujo 4. El dibujo 4 es el que ustedes van a realizar, colocando la mitad de la medida de cada lado. Entonces aquí, en la segunda fila, colocan la mitad de lo que colocaron en la primera, solo dividiendo entre 2 o multiplicando por 1/2. Luego, en el dibujo 5, en el inciso A anterior les piden, luego de haber multiplicado por 1/2 las medidas para hacer el dibujo, el primer dibujo a escala, que es la reducción, hay que hacer uno siguiente, que es ahora no la mitad del primero, sino la tercera parte. Entonces ustedes van a hacer 2 dibujos. Uno cuyas medidas de lados midan la mitad del dibujo 3 y otro cuyas medidas de lados midan la tercera parte del dibujo 3. Y las medidas de este dibujo que mida la tercera parte las van a ir colocando aquí. Después tenemos los siguientes 2
Apartados. Observen que el dibujo 5 es una copia a escala del dibujo 3. ¿Cuál es el factor de escala que se debe aplicar a las medidas del dibujo 3 para obtener directamente las medidas de los lados del dibujo 5? Es decir, ¿qué le tengo que hacer a las medidas del dibujo 3 para obtener las medidas del dibujo 5? Sumarle creo que la del dibujo 4 y sumarle también la del dibujo 5. Podría ser por allá. Entonces, eso es lo que ustedes deben analizar. Y por último, completen el siguiente diagrama. Del dibujo 3, ¿qué tuvimos que hacer para pasar al 4? Aquí, hay que ir a completando. Luego, del dibujo 4, tuvimos que multiplicar por 1/3 para pasar al dibujo 5. Pero entonces, ¿cómo puedo pasar del dibujo 3 al dibujo 5 con una sola operación? Que es la respuesta del inciso anterior. Entonces, lean con calma, chicos, vayan haciendo lo que cada uno de los incisos les va solicitando para que puedan ir avanzando en cada uno de ellos. Porque si se saltan a lo mejor alguno, ya no van a saber de dónde salió o qué hay que hacer. Entonces sí es importante que lean y demás para ir anotando y obteniendo sus resultados. ¿De acuerdo? Ok, chicos, y pues bueno, sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes, hasta el día lunes, chicos. Muchísimas gracias por sus participaciones y pues son 2 entregas, la página 28 y la portada para el día de hoy. Cuídense, chicos, hasta luego, descansen. Maestra.